Por favor, tengan la bondad de abrir sus Biblias en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Leo la palabra, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo repito: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Quiero hablar del aspecto muy importante, por qué no decirlo muy determinante, en cuanto al enfoque de Dios para su pueblo. Y es sobre la pureza, traducido en otras palabras, sobre la santidad. Cuando hoy se habla de la santidad, parece ser que es algún aspecto o una expresión inadecuada para nuestra época. Pareciera que es algo que no se puede alcanzar. Pareciera en la mentalidad de muchos que eso no puede ser posible. Sin embargo, cuando leemos la palabra, nos dice que sí es posible. Lógicamente, todos saben de alguna manera qué es santidad, qué es pureza. Yo quiero tal vez recordarles de otra manera decirles lo siguiente. Dios está hablando de una pureza interior. Dios está hablando de una limpieza interna, sin pasar por alto la parte externa. Pero en el mejor orden partimos de la pureza interna para que haya pureza externa. No es al revés, es de esta manera el orden. Porque somos más los que somos internamente que lo que podemos ser externamente. Me refiero en el aspecto de que exteriormente tenemos una naturaleza caída, infectada por el pecado. Pero interiormente hay un milagro de parte de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para alcanzar esa gran bendición. Y el mayor milagro que puede suceder es lo que pasa en el alma, lo que pasa en el interior. Hablo de las emociones, los sentimientos, la voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, cuando leemos que dice bienaventurado, hay un pasaje en el Salmo capítulo 1, que también yo le llamo el Salmo de la pureza. Y es bien interesante porque nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo, que no se sentó en silla de escarnecedores. Antes en la palabra de Dios se deleita de día y de noche. Entonces, estoy enfocando una vida de pureza, y eso lo encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros como cristianos, redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos asumido el camino angosto. Entonces, cuando hablamos del camino angosto que Jesucristo dice, entonces lo relacionamos con el Salmo capítulo 1, vemos que habla que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, que no estuvo en camino de pecadores y ni se sentó en la silla de escarnecedores. O sea, estamos hablando ahí en el Salmo 1 de una vida de pureza, pero usted tiene una manera de comprender de que hay tres no en esos versículos
y hay dos sí que más adelante quiero mencionarles. Entonces, vamos viendo que la pureza es posible a través del rechazo del camino equivocado, con un rotundo no y una definición clara e interna de alcanzar lo que sí es posible que dice la Biblia en relación a este tema de la santidad. La santidad ha sido algo que se caracteriza desde el principio. Y hay muchos pasajes bíblicos, y uno de ellos tan interesante es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Semejante a Mateo 5:8. Y estoy hablando de un salmo. Entonces, los antiguos, el pueblo de Israel, el pueblo legítimo de Dios, se desarrolló dentro de este contexto que es la pureza. Entonces, alguien puede ser santo si toma el camino estrecho, si entra por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, como experiencia de la salvación, encontramos tres aspectos que solo Dios hace internamente en la vida que se rinde a Jesucristo. Y es la justificación, la regeneración y la santificación. Esto sucede milagrosamente en la vida de aquel que se rinde a los pies de Jesucristo. Y note que no es algo que nosotros produzcamos, sino algo que Él, Todopoderoso, produce en nosotros. Entonces empezamos un camino nuevo, tomamos un nuevo rumbo y vamos a proyectarnos a un nuevo estilo de vida o a un nuevo proyecto de vida, gloria a Dios. Cuando hablo de la santificación instantánea, es cuando es la conversión. Pero es tan interesante este tema que dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, note, porque ellos verán a Dios. Entonces, tenemos que mencionarle que hay una santidad progresiva. Ante la santidad instantánea de la conversión, tenemos que desarrollar santidad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, y note bien los términos a quien se refiere, a la iglesia de Dios, número 1, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, oiga, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, importante, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Démonos cuenta pues que la iglesia se ha desarrollado dentro de la santidad. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible la santidad progresiva? Voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la palabra, voy a estar en los cultos, voy a alabar a Dios. Interesante, importante todo eso. Pero hay un aspecto central que Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Y dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces vamos a ver que hay una fórmula en poder mantener la santidad y que esto sea progresivo a la medida en que cada día vayamos creciendo en eso que es determinante para poder tener una relación más estrecha con Dios y disfrutar todo aquello lo que la palabra de Dios revela. Allí está la importancia de la palabra de Dios. No podemos separar la santidad o la pureza de lo que dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu palabra. Jesús está orando al Padre, la oración de San Juan 17, y le está diciendo al Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, usted tiene que aprovechar la palabra para que la santidad progresiva se vaya desarrollando.
Cuando leemos este tema sobre diversas cartas que fueron escritas a diversas iglesias, cuando leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente: seguid la paz y la santidad. Es algo que no se puede dejar atrás. Es algo con la cual tenemos que ir hacia adelante, llevándola. Pero el tema no es hablar de la paz ahorita, sino de la santidad. Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay tres aspectos que he mencionado sobre el hecho de ver al Señor. Tal vez no de una manera física, porque somos humanos, pero sí habla de una profunda experiencia con Dios que se debe tratar y alcanzar, y es posible a través de la santidad, a través de la santificación. Realmente quiero decirle de una manera lamentable que hoy muy poco se predica sobre la santidad, porque como que no cabe en nuestra época estas verdades. Pero la verdad es que la iglesia es una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo es el fruto de la obra de la cruz en el Calvario. Por lo tanto, es la gloria de Jesucristo, la iglesia. Por lo tanto, esa gloria está llena de la santidad. Por lo tanto, querido hermano y hermana, esta mañana es importante que nosotros tengamos presente este gran principio y no nos apartemos, porque esto le sostendrá, esto le mantendrá en medio de todo lo que pueda suceder, en medio de toda batalla, en medio de toda lucha, en todo problema, porque la vida es de problemas, la vida es de aflicciones, la vida es de luchas, pero en medio de todo ello nosotros tenemos una experiencia muy especial con Dios, muy cercana a Él, cuando la santidad se está desarrollando en la vida espiritual de cada uno. Quiero citar un pasaje en 1 Pedro para que nosotros nos demos cuenta que, como dice Juan 17:17, esto sigue sucediendo a través de lo que dice la palabra. Dice 1 Pedro 1:16 al 17. Escrito está: sed santos. Número 1. Es un llamado, es un pedido, no es opcional. Sed santos, es como un mandato. Y hablé sobre cómo es posible cuando iniciamos el nuevo recorrido de nuestra vida con Dios. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos habla de nuestra estadía en la tierra, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dentro de la santidad está implicado lo que es el temor a Dios. Y todos sabemos que es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, tanto el libro de los Salmos capítulo 1, como Juan que he citado, como Hebreos que he citado, como el apóstol Pedro que he citado, nos lleva a lo que dice Mateo 5:8, que se gozará de una intimidad profunda con Dios, que nadie se puede imaginar hasta dónde puede ser posible. Y que eso es lo que Él está esperando, a tener experiencias nosotros con Él. Pero sin la santidad no es posible. Es determinante este principio bíblico, aunque estemos en los tiempos finales y se contradiga y se está en contra de ello. Es algo individual, es algo que Dios está esperando de ti como su hijo, como tu hijo o su hija, si lo decimos de esta manera. Tenemos que pensar muy seriamente en este mundo malo, tan problemático, en el cual la iglesia tiene que marcar la diferencia.
los lavados con la sangre de Cristo, marcan la diferencia porque son santificados, seguimos la santidad. ¿Por qué? Porque un día nos encontraremos con el Todopoderoso. Gloria a su santo nombre. Usted ha oído que leí que dice que Dios es santo. Rápidamente, dos aspectos de la santidad de Dios. Dios es santo porque no es una criatura humana. Es más allá de lo que es una criatura. Segundo, Dios es santo por su esencia. Él no es humano. Su esencia es divina. Por lo tanto, esto nos lleva a entender la gran verdad de tener al verdadero Dios. No una religiosidad, tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Cuando veo sobre el tema, es interesante generalizarlo desde toda la historia a nuestra época para darnos cuenta que era y es determinante sobre esta verdad. Para esto hay una supuesta interrogante en el Salmo capítulo 15, versículo 1. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oiga, es una pregunta que se debe responder ella misma. Dice el pasaje: el que anda en integridad, el que verá a Dios, el que sin santidad no puede ver a Dios. Dice el pasaje: el que anda, el andar. Entonces volvemos al capítulo 2 al capítulo 1 de los Salmos. ¿Qué dice el capítulo 1 de los Salmos? Gloria a su nombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores. Previamente yo le mencioné 3 no, ¿verdad? Y les decía que hay 2 sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Entonces, vamos a ver la importancia de los 2 sí, de 2 afirmaciones que funcionan de la manera que ya la he venido planteando. ¿Quién habitará? El que anda en integridad. Oiga, 2, el que hace justicia. 3, el que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¡Oh, qué grandes verdades! Ya la sociedad está en contra de todo ello. El mundo lo rechaza, porque rechaza a Dios, en otras palabras. Todos anhelamos un día partir de la tierra cuando nos corresponda y estar con el Señor. Si no fuese así, que Cristo aparezca y se lleve a su iglesia y que estemos con Él para siempre. Pero queridos hermanos que me escuchan en esta mañana, la santidad es el punto determinante. La santidad es el que da valor. La santidad es el que nos da peso para lo que ya mencioné. Y es lo que Dios está esperando. Entonces, usted está esperando que les hable de los 2 sí. Y note cómo la relación de la pureza en el Salmo 1 con la pureza de los versículos que he mencionado, que está escrito como determinante palabra de Dios, dice lo siguiente: sino que en la ley de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está el primer sí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está la delicia del mundo y del impío y del pecador? Su delicia es la maldad, la impureza. Esa es su delicia del mundo. Pero la delicia de los santificados es la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dulces como, tan rica, tan dulce para el paladar, como dice el salmista David. Y el siguiente sí dice:
y en su ley medita de día y de noche. Dese cuenta que si lo relacionamos con Juan 17, hay una relación entre un quehacer nuestro y una operación divina que sucede en nuestros corazones. Esa es la verdadera vida espiritual. Esa es la vida del que va detrás de Jesucristo. Este es el que va hacia la eternidad para siempre con el Señor. Gloria a su santo nombre. Entonces, queridos hermanos, encontramos que hay un desarrollo de la pureza, hay un desarrollo de la santidad, y eso corresponde a lo que Dios llama a cada uno de nosotros, no al camino ancho, así al camino angosto. Gloria a su santo nombre. ¿Dónde encuentra su delicia el que sigue a Jesús? ¿Dónde se deleita el que es verdadero hijo de Dios y que experimentó la santificación en la conversión y que le ha dado paso al desarrollo y al progreso de la santidad? La santidad es determinante. Santidad a Jehová, gloria a su nombre. Mis queridos hermanos, esto nos lleva a una posición importante. Dice el versículo 3 y versículo 5 del Salmo 1, que está plantado junto a arroyos de agua. ¡Qué maravilla! La santidad nos lleva a la estabilidad y nos lleva a un lugar indicado. Nos separa de un lugar y nos coloca en otro lugar, que yo le he llamado siempre el nuevo proyecto de vida. Eso es lo que Dios ha abierto para cada uno. Entonces su posición plantado, está estabilizado, está enraizado en corrientes de agua viva. Esas corrientes de agua viva es la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Saciémonos de la palabra. Vivamos la palabra. Enderezcamos lo que hay que enderezar, por lo que está escrito. Nadie va a enderezar a nadie por nada, sino la palabra nos endereza. Como dice el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir. ¿Sí? Para corregir. Y ahí viene el aspecto y desarrollo de la santidad. Lo repito de alguna manera. La operación de usted y yo con la palabra. La operación misma de estos modos nos lleva a Dios. Nos hace que Dios nos escuche, nos hace que Dios nos proteja, nos hace que Dios nos bendiga. Cuando dice gloria a su nombre, porque Dios es fiel y honra la santidad en su pueblo. Yo ya voy terminando, tenga pena, gloria a su nombre. Entonces la palabra de Dios compara al Hijo de Dios como alguien fiel, honesto, gloria a su nombre, amén. Honesto, recto, en sus acciones, pensamientos diarios, y mantener corazón puro y una mente pura. No se puede manejar un corazón puro y una mente impura, de ninguna manera. La santidad nos lleva a tener la mente pura. Aquella mente que dice Filipenses, en esto pensar, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, gloria a su nombre para siempre. Y quiero ir concluyendo en esta mañana. Es el árbol que da su fruto. Y esa es la importancia. La santidad tiene un resultado, da su fruto. Oiga, no se marchita, número 1. Tiene una vida fresca. 3, vida fructífera. 4, permanente. Y 5, prosperará. Hoy se habla del tema prosperar. ¿Cómo prosperar? ¿Qué hacemos para prosperar? Y aquí está el aspecto. Al finalizar el Salmo 1 dice, y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Alabado Dios, porque nosotros no somos como el tamo que arrebata el viento. Esta mañana Dios bendiga su palabra en vuestros corazones.
Quiero despedirme de la audiencia en la transmisión, que nos ayudan y compartan la palabra, que es una bendición poder llegar a ustedes y que Dios los bendiga grandemente y les guarde. Hasta la próxima oportunidad.